Dios y Patria, buenos días. Un saludo muy especial para el grupo de investigación, los señores docentes y nuestros asesores temáticos metodológicos. Nuestro grupo será encargado de explicarles y darles a conocer nuestra problemática denominada el servicio de policía, una fuente de seguridad ciudadana en la movilización y la protesta social en la ciudad de Bogotá para el año 2018. Nuestro grupo está conformado por Cadete Alejandro Naranjo Cadena. Cadete Oscar Sánchez. y quien les habla, cadete Cristian Camilo Sánchez. Nuestro proyecto de investigación está basado en la resolución 06706 del 29 de diciembre de 2017, el cual nos dicta unas áreas y unas líneas de investigación. El área de investigación nos habla del posconflicto y consolidación de la paz, y la línea de investigación sobre la seguridad para el ejercicio de la participación política y la protesta pacífica. Nuestro proyecto de investigación tiene como finalidad la investigación documental del análisis y comportamiento que asume la Policía Nacional para mitigar los retos y desafíos que representa la reducción de la protesta y movimientos sociales, infiltraciones de grupos delictivos y los impactos en actores de protesta y mediación entre el año 2018 y 2019 en Bogotá. Además, realizaremos la verificación de causas que contraen el desbordamiento de la protesta social en la capital de la República. El planteamiento de nuestro problema se enfoca en cómo las protestas sociales se pueden evidenciar en diferentes tipos de causas y efectos. Observamos que los fenómenos son los que se perciben en los conflictos que se llevan a cabo en el desarrollo de las protestas sociales. Como condiciones de las transformaciones inherentes al desarrollo y evolución de las sociedades, es de importancia garantizar los derechos y proteger líderes sociales que han sido un papel esencial para la Policía Nacional. Los acontecimientos de la última década en la ciudad de Bogotá y las principales ciudades de Colombia han hecho crecer estos fenómenos de movilización. Es por ello que la problemática planteada se centra en el por qué y qué factores generan que las movilizaciones de protesta de tipo social en la ciudad de Bogotá se salgan de control por parte de los funcionarios especializados en este ámbito, SMAT. Para tal efecto, en el mismo sentido, la mediación, acciones y procedimientos que se toman al momento del desborde de la protesta social. Es por esto que la principal consecuencia es la vulneración de derechos humanos y que no solo las personas que son líderes sociales son los afectados, sino también todas las personas que se encuentran alrededor de este contexto, terminando vulneradas y con riesgo latente frente a las problemáticas que se viven frente a las protestas sociales. En nuestras estadísticas vemos cómo las luchas por departamento, la capital de la República ocupa el segundo lugar referente al 2018 con 244 casos de protesta social. Si bien es cierto, el departamento con más cifras ha sido el departamento de Antioquia, pero Bogotá, por ser la ciudad más grande del país, ocupa el segundo lugar sin importar que sea solo una ciudad y no un departamento. Vemos cómo los movimientos por lucha en la capital ya entre el año 2018 y 2019 son de 503, siendo la ciudad con más protestas en Colombia. Igualmente vemos las modalidades o las motivaciones que tienen las personas para poder salir a protestar: solidaridad, conmemoración, políticas, autoridades, políticas educativas siendo la mayor con 1085 casos. Es por eso que hemos desarrollado la siguiente pregunta problemática. ¿Cuáles son las acciones que generan el desbordamiento de la protesta?
por parte de los actores de protesta y Policía Nacional las movilizaciones de tipo social en la ciudad de Bogotá entre el año 2018 y Se 2019. debe tomar a cabo el proyecto, ya que este cuenta con directrices enfocadas en la solución de la problemática a la cual la Policía Nacional se ve inmergida. Y es porque si tienen el conocimiento, instrucción, protocolos del manejo de protestas sociales, estas se salen de control. Es por ello por lo que es importante tomar este proyecto para la prevención de riesgos inminentes que se pueden ver vulnerados líderes sociales y todas las personas que los rodean. Como servidores públicos, nuestra misión es el mantenimiento y preservación del orden público y que los derechos, integridad y vida de los colombianos se mantengan en total tranquilidad. Se observan muchos episodios cómo la institución en Colombia se ha visto envuelta en momentos que han distorsionado de una u otra manera la función de algunos de los integrantes. Se ha visto que por muchas leyes, por muchos deberes, algunos integrantes de la Policía Nacional no cumplen con la función que es encomendada y desfallecen a la hora de desempeñar su función en la movilización y la protesta social, suponiendo que conocen protocolos, reglamentos y demás directrices para la mitigación de este problema. Además de esto, es importante identificar si en estas protestas sociales el fenómeno principal son infiltraciones de bandas delincuenciales al margen de la ley, que aprovechan estas protestas en la ciudad para cometer sus actos delictivos en contra de la fuerza pública y la sociedad. Para la Policía Nacional es importante poder llevar a cabo la realización de este proyecto, ya que cuenta con las directrices esenciales para así poder identificar cuáles son las acciones que generan el desbordamiento de las protestas de tipo social y así poder llevar a cabo el desarrollo de las instrucciones y resultados para disminuir progresivamente este problema. El objetivo general es analizar el rol y el comportamiento que asume la Policía Nacional para mitigar los retos y desafíos que presenta la reducción de la protesta y movimientos sociales, infiltraciones de grupos delictivos y los impactos en actores de protesta y mediación años 2018 y años 2019 en la ciudad de Bogotá. Como objetivos específicos tenemos caracterizar los tipos de movilizaciones que se generan en el contexto de protesta en la ciudad de Bogotá. Describir las acciones que tiene la Policía Nacional, Grupo SMAT, sobre el fenómeno de disturbios que generan mediante las protestas sociales en Bogotá, años 2018-2019. Como tercer objetivo, tenemos el diseñar una estrategia piloto para ambas partes y así poder identificar si los causantes del problema son los actores de protesta o mediadores. La metodología de investigación se basa de tipo cualitativo, documental y monográfico, buscando así por medio de la observación y el respectivo análisis de cada momento, mirando las etapas a fondo, los aspectos que resaltan el comportamiento de las personas, al objeto estudiando los protocolos contra las marchas y movilizaciones de tipo social y lo establecido en la normatividad y las leyes vigentes establecidas por el personal uniformado. La investigación es de tipo cualitativo, donde la provisión de la información es basada en la observación de comportamientos personales naturales, discursos y respuestas abiertas a la interpretación posterior de significados. De igual manera, el presente proyecto de investigación se lleva a cabo de manera activa, debido a que se pretende llegar a todos los datos con información objetiva y real y a través de las características y los perfiles de las personas o grupos, las cuales son analizadas para medir y escoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables propuestas y así poner en manifiesto su estructura o comportamiento de acuerdo a la realidad estudiada. La monografía es un documento escrito que tiene la función de informar la forma argumentativa sobre una temática en particular, donde se encarga que textos extensos se ofrezcan de mucha investigación y como por último den el resultado de nuestro producto, la monografía. Para el desarrollo del primer objetivo denominado caracterizar los tipos de protesta existentes en la ciudad de Bogotá, se caracterizaron 14 tipos de protestas, de los cuales 8 fueron priorizados, ya que en la ciudad de Bogotá son los más utilizados por el contexto y las modalidades de lucha. Los disturbios, boicots, huelgas, paros patronales, revoluciones, movilización, manifestación y marchas son los tipos de protestas sociales más vistos en la ciudad de Bogotá en los últimos 2 años. El disturbio como la unión de violencia con el conflicto armado es una vía pública donde el orden público se manifiesta alterado de manera extenuante. Entre el año 2018 y 2019, en la ciudad de Bogotá se ve afectada por esta clase o por este tipo de protesta social. La manifestación como expresión pública de un grupo de personas activo cuyo objetivo es el beneficio económico, político y social
mediante la aglomeración de personas en la calle irregularmente en un lugar y en fecha el referente al tema con el que están inconformes. Normalmente en la ciudad de Bogotá se lleva a cabo la manifestación y salen a marchar en busca de beneficios económicos, políticos y sociales, exigiéndole al gobierno prontas respuestas. La movilización es un tipo de protesta cuyo fin primordial es salir a las calles en busca de atención, llevando a cabo caminatas pacíficas con cantos, bailes y artes y cultura. Normalmente en la ciudad de Bogotá, la movilización se lleva a cabo al inicio de toda protesta social. Lastimosamente, siempre termina en disturbios. La marcha, que como dice su nombre, tiene una gran similitud a la movilización de desplazamiento, coordinado de personas exigiendo por una problemática presionar a las autoridades para una pronta solución a sus problemas. Los boicots consisten en negarse a comprar, vender o entablar otra forma de negocio o otra relación con un individuo o una empresa que los participantes en el boicot consideren como un autor de algo moralmente represible. Las huelgas es una forma de protesta en la que sus participantes se abstienen de realizar una actividad que normalmente realizan en detrimento de aquellos a quienes hacen sus reclamos o quejas. Los paros patronales es una medida de acción directa que consiste en la interrupción total o parcial de las actividades de uno o más establecimientos o actividades económicas por decisión del empleador o empleador. La revolución es un cambio social fundamental en la estructura de poder o organización que ocurre durante un periodo relativamente corto o largo, dependiendo de su estructura. Estos tipos de protesta social, si bien es cierto, no siempre se ven todas, pero como lo decía anteriormente, siempre inician con marchas, movilizaciones y terminan en manifestaciones, disturbios, en el peor de los casos, revoluciones. Es por esto que a través de la entrevista a expertos podemos identificar que los tipos de protesta que se llevan en Bogotá no siempre se manejan de la misma manera y que el contexto en que se viven no siempre es igual. La ciudad de Bogotá, por ser el epicentro donde las universidades y los gremios más grandes se reúnen y se concentran en ella. Y es por esto que estos 8 tipos de protesta social se reúnen en muchas veces, como lo decía anteriormente, y terminan en desbordamientos. Para el desarrollo del objetivo 2 del proyecto de investigación denominado Describir las acciones que tiene la Policía Nacional Grupo ESMAD sobre el fenómeno de disturbios que se generan mediante las protestas sociales en Bogotá entre el año 2018 y 2019. Para describir qué acciones toma la policía frente a las problemáticas de protesta social, se toma la resolución 03002 del 29 de junio del 2017, donde se establece el Manual de Control y Manifestaciones y Disturbios para la Policía Nacional. En el artículo 17 se toman las acciones frente al control de manifestaciones y disturbios y para esto se llevan 3 etapas, donde las acciones se tienen en cuenta a partir de estas características. El antes, la misma planeación, el durante, que es la ejecución, y el después, que es la evaluación. La planeación como fase inicial parte de la planeación que define las metas y se estipula los pasos a implementar y cómo debe seguir para llegar hasta ella. En nuestra segunda fase, el durante la ejecución, esta fase es la acción que toma el grupo ESMAD para llevar a cabo el desarrollo de las acciones concretas y la operatividad específica de la protesta de tipo social. Y como última fase, la fase de evaluación, se dice que es el proceso por el cual se analiza, evalúa y valora los procesos llevados en la fase 1, fase 2, sirviendo como referencia para la retroalimentación del desarrollo de la protesta. Como fase inicial, tenemos las acciones que tiene la Policía Nacional frente al desbordamiento de las protestas sociales. Ellas es que el personal se dispondrá de manera anticipada al alistamiento antes de salir al servicio. Verificar los reglamentos vigentes para llevar a cabo las acciones. Todo debe estar reglamentado y así poder salir a cumplir la función. Analizar los ámbitos y coordinar con el grupo de inteligencia para desarrollar los planes con el fin de eludir amenazas o riesgos para el equipo. Coordinar con la fuerza disponible en casos de apoyo.
reforzar la seguridad de los puntos críticos de las jurisdicciones. En la fase 2, en la ejecución, algunas acciones es la instalación del servicio policial, dar instrucciones extensas al personal involucrado en el procedimiento. Los comandantes de los dispositivos de cada una de las unidades deben ubicar preventivamente al escuadrón de hombres avanzados para sugerir a los propietarios de los diferentes establecimientos donde los manifestantes se moverán para cerrar temporalmente y así proteger sus activos. Avanzar en la disuasión y prevención contra posibles actos de vandalismo contra establecimientos públicos, lugares adyacentes o a estos establecimientos. Y como por último, en la fase de evaluación, una de las acciones es mantener la presencia policial hasta que la movilidad ciudadana, la seguridad y la convivencia se normalicen. Que los comandantes de la región, el departamento o metropolitana coordinen las acciones necesarias para facilitar el regreso del personal uniformado que apoyó los diferentes servicios en cada una de sus jurisdicciones a su lugar de origen. Cabe recalcar que el uso de la fuerza que tiene la Policía Nacional en momentos de protesta social es la fase donde se implementa todas las acciones que la Policía Nacional implementa y desarrolla para que las protestas de tipo social se lleven de manera tranquila y en paz. Como conclusiones de nuestro proyecto, en general se puede dar una afirmación que las modalidades y tipos de protestas son en común en la ciudad de Bogotá y es por esto que identificamos qué modalidades se implementan en las protestas, las acciones que hacen que estas protestas se desborden y además de esto se observan que varían según el ámbito, lugar y motivaciones. No es lo mismo una protesta con el gremio de estudiantes que con el gremio de indígenas o campesinos. Esto se debe a la perspectiva de lucha que cada uno de los gremios posee y de igual manera la motivación para la cual están en protesta. Una acción, un malentendido o acciones que tomen frente a la protesta desencadenan luchas que a la final no era el propósito de la misma. Todo está enmarcado en la reglamentación y se evidencia que muchos de los impactos de desbordamiento de las protestas se refiere a que los protestantes no acatan a las condiciones que se les brinda antes de salir a las movilizaciones. Si bien es cierto, la protesta está tipificada en nuestra Carta Magna y que por ende las entidades departamentales, distritales y municipales deben autorizarles. Lo que no está permitido es que las personas salgan del protocolo llevando a cabo acciones pocos acordes con la convivencia ciudadana y es por esto que la policía debe llegar a contrarrestar y evitar que realicen actividades vandálicas. Esto no quiere decir que la policía llegue tomando medidas excesivas del uso de la fuerza, porque las acciones están y es importante que todo el grupo lo tenga claro.